También les he pasado un instalador que espero lo hayan podido instalar ustedes. Es del programa Global Mapper. Como les dije la clase pasada, este Global Mapper no lo vamos a ver a fondo. Solamente lo vamos a utilizar para extraer curvas de nivel. Bueno, entonces, primero lo que vamos a hacer es entrar a lo que es el Google Earth. Miren, yo voy a buscar acá. Les pasé un link también para que puedan entrar ustedes a Google Earth sin necesidad de descargarlo. Es este link de acá. Ustedes le colocan sencillamente ejecutar y ya va a empezar a ejecutar lo que es Google Earth, pero de manera en línea, ¿no? Esperamos un minuto. De todas formas, si ustedes tienen el programa Google Earth, nada más lo tienen que, bueno, lo tienen que abrir, ¿no? Tengamos un poquito de paciencia y vamos a ver cómo funciona este flujo de trabajo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes no tiene el programa Google Earth instalado? A ver, bueno, me escriben nomás si es que tienen alguna consulta. Acá yo voy a buscar la ciudad de Cochabamba. Automáticamente nos vamos a ir acá a la ciudad de Cochabamba. Ustedes pueden buscar cualquier parte que quieran, ¿no? Del mundo. Esa es la ventaja del Google Earth. Y acá lo que tenemos que hacer es crear un polígono. Ese es el primer paso para llevar una zona hasta lo que es el Global Mapper, ¿sí? Si están utilizando esta versión en línea de Google Earth, se van a venir acá al lado izquierdo. Tenemos acá algunas herramientas para trabajar. A ver, déjenme buscar dónde es. Denme un minuto. Acá en la parte inferior izquierda se encuentra la opción de dibujar una polilínea o un polígono. Hacemos clic acá y ya nosotros podemos iniciar el dibujo de un polígono. Nada más tenemos que hacer clic en los vértices y si hacemos clic en el vértice inicial se va a cerrar la forma. Inmediatamente les va a aparecer esta ventanita donde ustedes pueden guardar este proyecto como KML. Nada más tienen que nombrarlo. Por ejemplo, yo le voy a poner este nombre y le colocamos guardar. Una vez que esté guardado, si ustedes se vienen, perdón, si ustedes se vienen acá a este icono que dice proyectos, van a poder visualizar acá el proyecto que acabamos de crear. Es este de acá, tarifa 2. Nosotros le hacemos clic y ya tenemos la opción de exportarlo como KML. Este sería el primer paso para poder extraer curvas de nivel desde Google Earth, pero en realidad se van a dar cuenta que no se saca las curvas desde Google Earth. Ya van a ver por qué les digo esto. Bueno, el segundo paso es abrir el programa Global Mapper. Yo ya lo tengo instalado acá. Este es el programa que yo les he pasado, así que nada más tienen que abrirlo. Lo ejecutan como administrador. Esperamos un poquito, hay que tener paciencia.
Y se les va a abrir una ventana similar a esta. Acá lo que vamos a hacer ahora nosotros es arrastrar el archivo que yo les he pasado o cualquier archivo que tengan ustedes en formato KML o KMZ. Miren, nosotros tenemos acá este archivo KMZ. Nada más tenemos que arrastrarlo acá, donde dice abrir archivo. Lo soltamos y nos va a aparecer el área que hemos dibujado. Lo siguiente que tenemos que hacer nosotros es georreferenciar esta área que hemos colocado acá. Para hacer eso nos vamos a ir a Settings, este icono de acá que tiene una llavecita, le hacemos clic y nos vamos hasta la opción de proyección. Acá en proyección vamos a cambiar el tipo de proyección a UTM y verificamos que la zona UTM coincida con la zona del área de trabajo que nosotros hemos delimitado. Y también elegimos un elipsoide para el datum, ¿no? Una vez que tenemos esto configurado, presionamos aplicar, OK, y nuestro proyecto ya está georreferenciado. Ahora vamos a delimitar nuevamente un área. Eso lo vamos a hacer con este icono de acá arriba, que me permite crear un polígono acá en Global Mapper. Hacemos clic y simplemente dibujamos un área. Es como dibujar un rectángulo en AutoCAD. No es muy complicado. La ventana que nos aparece nos permite hacer algunas configuraciones para hilar un poco más fino. Sin embargo, ustedes le van a colocar un nombre. Puede ser límite de trabajo. Y van a aceptar simplemente y ya van a tener acá delimitada su área de trabajo. Esto es para que las curvas de nivel que saquemos estén delimitadas por un polígono. Esta área que hemos traído nosotros desde Google Earth no nos sirve para hacer esta delimitación. Por eso necesitamos crear un polígono como este. Ahora seleccionamos este polígono y nos vamos a ir hasta este icono que tiene el dibujo de un mundo. Esta opción me permite conectarme a la información en línea. Hacemos clic y acá me va a aparecer la opción de extraer un modelo digital de elevación de un recurso en línea. A esto nos referimos con que en realidad las curvas de nivel no vienen desde Google Earth, sino que vienen de uno de estos recursos en línea. El más utilizado en nuestro medio es esta opción Aster GDM. El Aster GDM es un satélite, si no me equivoco es un satélite japonés, la verdad no estoy tan seguro en este momento, pero es un satélite que ha hecho un levantamiento de todo el globo terráqueo, ¿no? No tiene mucha resolución, es decir, no tiene la precisión que tiene un levantamiento topográfico. Por eso repetimos que esto es nada más para ser utilizado en un anteproyecto, para hacer algún cálculo rápido, una estimación, y no tiene que ser utilizado para reemplazar un levantamiento topográfico, ¿no? Nuevamente se les repite porque esto es muy importante. Bueno, seleccionamos acá el recurso del cual vamos a extraer el modelo digital de elevación y vamos a presionar también acá la opción de descargar la información dentro del polígono. Lo que va a hacer esto es permitirme descargar el modelo solamente dentro de estos límites, lo cual va a hacer que nuestro trabajo sea más ligero, ¿no? Solamente necesitamos la información de elevación dentro de estos límites. Así que presionamos esta opción. Podemos aumentar el nivel de detalle
del modelo digital de elevación. Esto va a aumentar un poco la precisión, pero en realidad no va a afectar demasiado, ¿no? Presionamos conectar y ya podemos observar acá el modelo digital de elevación descargado dentro de los límites que hemos seleccionado. Dígame, ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta, una curiosidad, un comentario hasta acá? ¿Han podido crear su polígono y descargar la información dentro de este? ¿Qué me dicen Alex, Johnny, Edson, Andrés, Ana? ¿Se está entendiendo nuestra clase? Todo ok, dice Gilberto. Me alegra mucho. ¿Se entiende? Dice David. Johnny también. Perfecto, me alegra mucho. Yo continúo entonces. Muchas gracias, Delia. Bueno, ya tenemos acá descargado el modelo digital de elevación. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la pestaña Análisis, acá en la parte superior del Global Mapper. José Luis dice que sí, me alegra mucho. Se vienen a Análisis y van a seleccionar Generar Contours. Recuerden, Generate Contours, bueno, en inglés Contours significa curvas de nivel, ¿no? Nosotros vamos a seleccionar esta opción de Generar curvas de nivel desde una cuadrícula de terreno. Recuerden, cuando se hable de modelo digital de elevación, estamos hablando de una cuadrícula. No es una superficie TIN. El TIN viene de triangulación. La triangulación es para otro tipo de superficies. Entonces seleccionamos acá generar curvas de nivel desde una cuadrícula de terreno. Nos va a aparecer esta ventana. Acá nada más le colocan ustedes un nombre. Puede ser, por ejemplo, curvas de nivel, ciudad de Cochabamba. Y acá en intervalo de curvas de nivel, ustedes van a seleccionar cada cuánto se están creando estas curvas de nivel. Podemos colocarle, por ejemplo, cada metro. O le vamos a colocar cada 2 metros. Acá en multiplicador de curvas de nivel, lo que está haciendo es definirnos las curvas de nivel menores y mayores que van a existir, pero en base de un múltiplo de este intervalo de curvas de nivel. ¿Qué quiere decir esto? Las curvas menores se van a generar en un intervalo de 1 por 2, es decir, 2 metros. Y las curvas mayores se van a generar en un intervalo de 2 por 5, es decir, 10 metros. Lo configuramos de esta manera. No es necesario configurar los valores que están abajo. Como les digo, esto es para hacer una generación de curvas un poco más precisa, ¿no? Pero lo dejamos como está y presionamos OK. Ahora, como pueden ver, si se acercan acá a su pantalla, se han generado nuestras curvas cada 2 metros. Como les decía, pero estas curvas vienen del modelo digital de elevación de Aster GDM. En realidad no vienen de Google Earth, ¿no? En Google Earth nada más hemos nosotros colocado el primer límite, digamos, de este terreno que vamos a utilizar. Ahora lo que tienen que hacer es venirse acá, a esta ventana, centro de control se llama, y vamos a desactivar todas las opciones que no sean nuestras curvas de nivel. El Global Mapper te va a generar información por capas. Entonces nosotros estamos desactivando las otras capas para dejar solamente nuestras curvas de nivel. Una vez que las tenemos así, nos vamos a ir a File. De acá nos venimos a Export y seleccionamos Export Vector LiDAR Format.
Nos va a aparecer esta ventanita con una lista desplegable. En esta vamos a seleccionar la opción de exportar a DWG. DWG es el formato que utiliza AutoCAD. Entonces seleccionamos esta opción y presionamos OK. En la ventana que nos aparece, nosotros podemos seleccionar si queremos que se nos muestren estas etiquetas que tienen las curvas de nivel. Si nosotros seleccionamos esta opción que dice no incluir etiquetas, entonces estas etiquetas no se van a exportar. Yo les recomiendo dejar esta opción así activada para que no les lleve las etiquetas. Presionamos OK y elegimos un lugar para guardar nuestro archivo con curvas de nivel. Presionamos guardar y ya estaría exportada, ya estarían exportadas estas curvas de nivel. Podemos minimizar el Global Mapper y nos dirigimos a la carpeta donde se encuentra, la carpeta que hemos seleccionado, ¿no? Para colocar las curvas de nivel. Por ejemplo, vean acá, de mí ya está exportado este archivo. Y lo voy a abrir con Civil 3D para que veamos cómo han quedado esas curvas de nivel. ¿Qué me dicen hasta ahora? ¿Se está entendiendo nuestra clase? ¿Hay alguna consulta, curiosidad? ¿Qué me dices, Juan José, Felipe, Sofía, Ana, David? Bueno, si algo no se está entendiendo, me escriben nomás. Acá les va a aparecer esta ventana que les indica que el archivo que están por abrir no viene de Autodesk, ¿no? No está creado por un producto de Autodesk. Nosotros seleccionamos abrir de todas formas y ya se va a empezar a abrir nuestro archivo. A ver, David nos dice, ¿se puede aumentar el número de curvas de nivel? Sí, claro que se puede. Al momento de generar las curvas, hemos seleccionado nosotros el intervalo. Ahorita te voy a mostrar de nuevo cómo se hace para que te quede bien claro. ¿Está bien, David? Gilberto dice, excelente, me alegra mucho. No te preocupes, David, yo estoy para servirte. A ver, acá está nuestro archivo. Nosotros podemos buscarlo con el ratón, pero lo que yo les recomiendo es que aquí en la barra de comando presionen ZE, que es Zoom Extends. Presionan Enter y ya les aparece acá sus curvas de nivel, ¿no? A ver, veamos lo que decía nuestro compañero David. Volvemos al Global Mapper y acá vamos a habilitar nuevamente las demás capas de información y vamos a deshabilitar las curvas de nivel. Vamos a volver a la pestaña Análisis y presionamos Generar curvas de nivel desde una rejilla de terreno. Acá en esta ventana, David, donde dice intervalo de curvas de nivel, vos vas a seleccionar cada cuánto se están creando. Nosotros pusimos 2 metros, pero si vos quieres una mayor cantidad de curvas de nivel, puedes colocarle 1 metro, podemos colocarle 0.5 metros, no va a haber ningún inconveniente. Es en esta sección donde vos le colocas. Perfecto, no te preocupes. Mira, vamos a ponerle OK. Y ahora me he generado muchas más curvas de nivel, ¿no? Como se ve acá, están cada 0.5, ¿no? Se nota que ahora están con decimales. Después son los mismos pasos. Ya sabes, desactivas esto y presionas Archivo, Exportar, exportar como vector, DWG, bueno, como lo hemos hecho antes, ¿no?
A ver, déjenme abrir nuevamente mi archivo de AutoCAD. Acá está. Bueno, David, espero, me alegra que te haya quedado claro. ¿Hay alguno más que tenga alguna otra curiosidad, comentario, inquietud sobre esto de la generación de curvas de nivel? Bueno, entonces yo continúo, ¿sí? Cuando tengamos acá ya nuestras curvas de nivel, como ustedes pueden ver, no tienen etiquetas, es decir, que son pura polilíneas, ¿no? Esto es recomendable para que ustedes puedan utilizarlas como un terreno natural. Ahora miren, si nosotros seleccionamos cualquiera, presionamos control 1, podemos ver que les han exportado como polilíneas en 3D. Todas tienen la elevación que debería tener la curva de nivel, ¿no? Ahora, lo que yo les recomiendo a ustedes que hagan es que abran un nuevo archivo, un documento en blanco, ¿no? Esperemos un minuto a que se abra. Entonces seleccionan todo el conjunto de curvas de nivel del archivo que les exportó el Global Mapper, lo copian, se vienen al nuevo dibujo y lo pegan. Ya saben, tienen que pegarlo en sus coordenadas originales. Si le ponen control V nomás, se va a pegar en la ubicación que ustedes estén seleccionando. Nosotros necesitamos en las coordenadas originales. Esperamos un minuto, presionamos nuevamente ZE. Ahora sí ya están mis curvas de nivel. Lo que pasa es que este archivo que te exporta el Global Mapper es como si el Global Mapper tuviera una plantilla propia que no tiene muchas capas. Miren, como por ejemplo pueden ver acá arriba, solamente tenemos 3 capas. O sea, está muy mal configurado este documento. No les recomiendo que trabajen sobre esto. Van a tener muchos errores, no van a tener, sus archivos van a estar en la misma capa, cosas de ese estilo. En cambio, si se vienen acá a un archivo nuevo y las pegan ahí, es como cualquier archivo de Civil 3D. Otra cosa que les recomiendo, bueno, ya les dije en la anterior clase, ¿no? Estas curvas de nivel, una vez que creen la superficie, tienen que llevarlas a una capa oculta, cosa de que ustedes después no las estén modificando por accidente, ¿no? Bueno, eso sería, estimados colegas, la manera en la cual podemos nosotros exportar curvas de nivel hasta Civil 3D, digamos desde Google Earth, ¿no? Porque en realidad no es así. Sería más correcto decir que vienen desde Aster GDM o de otras fuentes de este estilo. ¿Qué me dicen? ¿Se está entendiendo nuestra clase? ¿Hay alguna cosa que no ha quedado muy clara? Ana, Andrés, David, Delia, Diana, Felipe, Johnny, Miguel, Sofía. ¿Qué tal? ¿Está todo claro? Andrés dice muy bien. David dice interesante y útil. Willy dice está bien. Me alegra mucho, estimado Willy. Perfecto. Muchas gracias, Delia. Bueno, entonces vamos a concluir acá lo que es esta generación de curvas. Este apartado que hemos visto, como es un poco extra, digamos, del curso, muchas gracias, Gilberto. Como es algo extra, no tiene una guía, ¿no? No tengo una guía de clase de esto. Así que van a revisar nomás el video. Como han visto, tampoco es muy largo, ¿no? Pero sí es bastante útil. Bueno, entonces yo voy a cerrar este archivo. Voy a cerrar también el Global Mapper.
Y voy a continuar con lo que hemos dejado el día viernes, ¿sí? Que es este documento de acá. Bueno, estábamos viendo la manera de crear un alineamiento con las herramientas de creación de alineamiento, ¿no? Pero miren, nosotros en este momento no las tenemos activadas. Entonces, ¿cómo las podemos activar? Tenemos que seleccionar nuestro alineamiento y nos venimos acá al menú contextual y seleccionamos el editor de geometría. Hacemos clic acá y ya volvemos a tener habilitada esta ventana, es la ventana de creación de alineamientos, ¿no? Habíamos visto ya este primer apartado que me permite crear tangentes y tangentes con curva. También hemos visto cómo configurar los radios y las longitudes de esas curvas, ¿no? El Civil 3D me ha creado por defecto curvas con esos radios en estos PIs, en todos los PIs que yo he ido dibujando. Sin embargo, hay algunos lugares donde no va a crear una curva. ¿Alguno de ustedes podría decirme por qué no se podría crear una curva horizontal entre dos tangentes? ¿En qué situación no se podría crear una curva horizontal? ¿Qué me dicen Delia, Gilberto, David, Andrés? ¿Por qué motivo el Civil 3D no me crearía automáticamente una curva? Bueno, está bien, no se preocupen, yo les digo. Lo que pasa es que generalmente nosotros tenemos alguna curva que está muy cerca de otra. O mejor dicho, puede existir un PI que esté demasiado cerca de otro PI. Imagínense que entre estos dos PIs tenemos nosotros 50 metros. Entonces, dependiendo del radio que hayamos colocado nosotros a nuestras curvas, es posible que exista un traslape de curvas en este punto, una cosa que para Civil 3D no puede existir, por lo cual lo que haría sería no crearme o esta curva de acá. Esa es una cosa muy común que sucede y es algo que ustedes tienen que verificar. Es decir, si están creando sus curvas de esta manera, tienen que verificar que realmente en cada PI haya una curva. Porque a veces sucede esto, como les digo, cuando los PIs están uno muy cerca del otro, ¿no? Bueno, continuemos entonces viendo estas herramientas de creación de alineamientos. Estas opciones de acá me permiten crear o eliminar PIs. Miren, si yo selecciono esta opción de acá, por ejemplo, insertar PI, donde yo haga clic me va a crear un nuevo punto de inflexión. Por ejemplo, si yo hago clic acá en este punto, se me crea un nuevo PI, yo presiono Escape y se actualizan automáticamente las etiquetas y las progresivas del alineamiento. Sin embargo, no me va a crear una curva circular, solamente me está creando el PI. Ahora, si yo quisiera eliminarlo, tengo que seleccionar esta opción de acá de eliminar PI. Le hacemos clic cerca de un PI y lo borra. Es como el proceso inverso de lo que hemos hecho. También puede ser en PIs que tienen curvas. Por ejemplo, a ver, vamos a borrar este PI. Y ya es como si nunca hubiera existido. Presionamos Escape y se actualizan las progresivas. Estas opciones de acá me permiten crear líneas flotantes. Como les decía, una línea flotante o una tangente flotante
vendría a ser una tangente que termina, por ejemplo, a partir de una recta o de una curva. Es algo que en nuestro medio prácticamente nunca se hace, ¿no? Porque nosotros creamos los PIs primero, de esta manera. En la siguiente opción nosotros podemos crear curvas. Pueden haber curvas flotantes, por ejemplo. Sin embargo, la que nosotros más utilizamos es esta opción que dice Free Curve Fillet. El Free Curve Fillet me hace una especie, como su nombre dice, de fillet entre dos tangentes, lo cual me genera una curva en un PI, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a crear, a ver, vamos a insertar un nuevo PI por acá. Ya tengo acá un PI. Y ahora voy a seleccionar la opción de Free Curve Fillet. Una vez que selecciono esta opción, Civil 3D me va a pedir definirle la primera tangente. Yo hago clic entonces a esta tangente. Me va a pedir la siguiente tangente. Recuerden que esto es como un fillet. Entonces yo necesito darle las dos tangentes entre las que está la curva. Selecciono la siguiente. Y ahora me hace una pregunta que es un poco extraña, ¿no? ¿El ángulo de solución de esta curva es mayor a 180 grados o menor a 180 grados? Bueno, esta es una pregunta medio rara que hace y alarma a muchos. Yo les digo, no se preocupen con esto. Lo que pasa es que, a ver, les voy a explicar. Cuando nosotros tenemos dos tangentes, las cuales hacen intersección en un PI, esto quiere decir que la curva que vamos a generar nosotros tiene una solución con un ángulo menor a 180 grados. Siempre que tengamos dos tangentes que hagan intersección, vamos a tener que colocar menor a 180 grados. Y alguno de ustedes me puede decir, pero ¿acaso podemos crear una curva en un ángulo, o bueno, sin que hagan intersección las dos tangentes? Y en realidad sí se puede. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una situación en la que tenemos nuestra tangente de entrada, tenemos nuestra tangente de salida, y nosotros queremos unirlas con una curva. Este es el caso de lo que se llama en nuestro medio como una curva de retorno. No sé si han escuchado de esto ustedes, pero está dentro del manual de diseño de carreteras en Bolivia, acá en Bolivia al menos. No sé si hay en otros países. Bueno, de todas formas, si está nuestro estimado colega Arnold Colectado, a ver si nos puede decir si hay en otros países este tipo de curva, ¿no? Pero este es un ejemplo de una curva que en realidad no hace intersección, o bueno, no se genera en la intersección de dos tangentes, porque como ven, estas dos tangentes no se van a interseccionar, ¿no? En este caso, nosotros sí tendríamos que colocar que el ángulo de solución es mayor a 180 grados. Bueno, entonces nosotros seleccionamos menor a 180 grados y ahora me va a preguntar Civil 3D cuál es el radio de esa curva. Le vamos a colocar acá nosotros, por ejemplo, 500 metros. Presionamos Escape y ya podemos ver que se ha generado nuestra curva. Yo voy a ocultar este primer alineamiento que nosotros hemos creado, ya que en este momento no nos está dejando observar lo que estamos haciendo, ¿no? Lo voy a seleccionar, me voy a ir a sus propiedades, y voy a cambiar su estilo a un estilo que no se vea. También voy a seleccionar sus etiquetas, voy a irme a editar, bueno, voy a hacerle clic derecho a sus etiquetas,
clic derecho, editar etiquetas de alineamiento. Y vamos a borrar todas. Y bueno, ustedes lo que van a hacer es, cuando les aparezca esta ventanita, van a presionar acá en la X hasta que no haya ninguna. No se preocupen, hoy día vamos a ver cómo modificar estas etiquetas. Presionamos aplicar, aceptar. Y ya se ve nada más nuestro alineamiento, ¿no? Y acá podemos observar ya nuestra curva. Oh, miren lo que pasó. Creo que he eliminado las etiquetas equivocadas. Bueno, lo que voy a hacer es eliminar las etiquetas de este otro alineamiento. Y ahora sí, del alineamiento que nosotros, en el cual estamos trabajando, lo selecciono, clic derecho, editar etiquetas. Y acá vamos a seleccionar esta opción que dice importar un set de etiquetas. Vamos a seleccionar acá etiquetas alineamiento principal, presionamos OK, aplicamos y aceptamos. Esto lo he hecho muy rápido porque se los voy a explicar a detalle un poquito más adelante. Lo que pasa es que ese alineamiento antiguo me estaba interfiriendo en dar la clase. Así que tenía que deshacerme de él rápido, ¿sí? Bueno, de esta manera creamos una curva circular, ¿no? Ahora, continuando acá con las opciones de crear curvas, la siguiente opción me permite crear una espiral flotante, o mejor dicho, una línea con espiral flotante, cosa que tampoco se hace, ¿no? Y finalmente acá en esta opción tenemos nosotros la función, o bueno, la opción de crear una curva con espiral de entrada y espiral de salida, como dice su nombre, entre dos entidades. Estas dos curvas son las que nosotros más utilizamos en nuestro medio. Le hacemos clic y ahora nos pide una primera tangente para crearse. Es muy similar a la curva circular, ¿no? Voy a presionar Escape, cosa de que voy a crear primero un PI para que podamos generar nuestra curva con espiral de transición. Entonces selecciono la opción de crear PIs, voy a colocar uno acá, presiono Escape, ya tengo acá mi PI, y ahora sí selecciono la opción de crear una curva con espiral de entrada y espiral de salida. Me pide la primera tangente, la selecciono, me pide la siguiente tangente, la selecciono, me pide si el ángulo de solución es menor o mayor a 180 grados, ustedes ya saben qué significa esto, le colocamos menor. Ahora sí me pide el radio de la parte circular, le voy a poner 120. Me pide la longitud de la espiral de entrada, por defecto tiene 80 metros, presiono Enter, está bien. Y la espiral de salida le coloco 80 metros, presiono Enter. Oh, no hay una solución disponible. Voy a presionar Escape y vamos a cambiar un poco estos valores, ¿sí? Si no hay una solución disponible, cosa que ha pasado acá, por ejemplo, puede suceder lo mismo que habíamos dicho para las curvas circulares simples. Es posible que este PI esté muy cerca a otro PI. También es posible que la diferencia, o ¿cómo les podría decir esto? Que entre estas dos tangentes no exista realmente un ángulo muy grande. Es decir, que esto sea casi recto, ¿no? Casi 180 grados, si podríamos decir. Cuando sucede esto, es muy difícil que el Civil 3D te vaya a crear una curva. Necesitas darle valores de curva demasiado altos y tal vez el que le pusimos nosotros no era demasiado alto.
Esto es por si alguna vez a alguno de ustedes le pasa esto, ¿no? Entonces seleccionamos nuevamente curvas con espirales de transición, presionamos la tangente de entrada, presionamos la tangente de salida, seleccionamos el ángulo menor a 180 grados y ahora le vamos a dar un radio mucho mayor a esta curva. Por ejemplo, a ver, 1500 metros. Colocamos una espiral de entrada de 80 metros y una espiral de salida de 80 metros. ¡Ja! Sigue sin haber una solución. Bueno, para continuar con nuestra clase, lo que yo voy a hacer es eliminar una curva, una de estas que tenemos, y vamos a crear en su lugar una curva con espiral de transición. Esto es para que yo no esté intentando hasta que funcione y nosotros estemos perdiendo el tiempo, ¿no? De todas formas, ya les dije por qué sucede esto y yo tendría que ir incrementando el valor del radio hasta que funcione, ¿no? Entonces nos vamos a ir a esta curvita de acá y vamos a presionar esta opción que tiene las herramientas de creación de alineamientos que me permite eliminar una entidad. Ahora que me van a decir qué es una entidad. Una entidad es una tangente, una curva, una espiral. Cualquiera de estos elementos son considerados una entidad del alineamiento. Entonces seleccionamos acá la curva, presionamos Escape y ya la habríamos eliminado. Ahora sí voy a seleccionar nuevamente las curvas con espirales de transición. Selecciono la tangente de entrada, la tangente de salida, presiono menor a 180 grados. Vamos a colocarle un radio de 200 metros. Longitud de entrada 80 metros, longitud de salida 80 metros. Sigue sin haber solución. A ver, déjenme intentar con algunos otros valores de manera rápida. A ver. Ahora sí. A ver. Todavía no está funcionando. Denme un minutito. Vamos a utilizar un radio de 60 metros, una espiral de entrada de 40 metros y una espiral de salida de 40 metros. Presionamos Escape. Ahora sí se habría creado nuestra curva con espiral de transición. En este caso nos pasaba lo contrario, ¿no? La curva era demasiado cerrada como para tener una espiral de transición. Bueno, demasiado cerrada ya que tiene PIs bastante cerca, ¿no? Por este motivo no nos estaba creando. Ustedes no van a tener este inconveniente si es que van a calcular los elementos de sus curvas antes de dibujarlas en Civil 3D. Porque recuerden que esta parte tendrían que hacerla ustedes después de haber calculado los radios, las longitudes de transición de sus espirales para recién llevarlo al Civil 3D, ¿no? Estos cálculos tendrían que hacerlo ustedes en Excel o bueno, a mano, no sé. Hay formas de este estilo, ¿no? Lo que quiero decir es que no dibujen acá nada más estas curvas sin ningún criterio, ¿no? A eso me voy. Bueno, acá como podemos observar, nos indican las etiquetas donde empieza la espiral, donde termina la espiral, donde inicia la espiral de salida y donde termina la espiral de salida. Entonces ya tenemos acá nuestra curva con espiral de transición. ¿Qué me dicen? ¿Se está entendiendo nuestra clase? Muy buenas noches, Juan José. Perdón, no había visto tu comentario. ¿Se está entendiendo nuestra clase? ¿No se está entendiendo? ¿Estoy yendo muy rápido?
tal vez demasiado lento, no sé. ¿Cuál sería la longitud mínima entre P y I? Nos pregunta Juan José. Mira, Juan José, eso que me acabas de preguntar depende completamente de la topografía. O sea, si vos estás, digamos, haciendo el diseño de una carretera que se encuentre en una montaña, es posible que tengas PIs cada, yo qué sé, cada 300 metros, cada 200 metros. Depende completamente de la topografía y también del movimiento de tierras que vos desees en tu obra. Por este motivo no hay un valor específico, no hay un valor estándar tampoco, ni un valor que esté en la norma, ¿no? Para hacer esto. De todas formas, yo te recomiendo que este valor esté definido más que todo por el radio de tus curvas, ¿no? Es decir, que te permita esa longitud entre PIs generar curvas circulares con radios bastante amplios, porque lo que sí tiene la norma es un valor mínimo de radio. A ver, te voy a explicar un poco mejor acá. Perdón. Por ejemplo, acá en este dibujo que yo he hecho, tenemos acá un PI y acá tenemos otro PI. Entonces, lo que yo les recomiendo es mantener una distancia entre PIs que les permita a ustedes colocar curvas circulares, o bueno, curvas con espiral, depende de cómo estén haciendo su diseño. Como les digo, dependen bastante de esto. Que les permita colocar acá radios que estén en los valores recomendados por la norma. Es decir, radios mayores al mínimo especificado en la norma, ¿no? A ver, nuestro compañero Juan José tiene otra consulta o comentario. En la ABC hay una expresión longitud mínima. Sí. Hay unos valores que te coloca la norma, pero ¿cómo te puedo explicar? A ver, estos valores que nos indica la norma de la ABC para la longitud mínima y la longitud máxima entre PIs, en realidad son entre curvas, ¿no? Eso hay que tratar de mantenerlo en la medida de lo posible, ¿no? Pero yo te apuesto a que te vas a topar en situaciones donde no vas a poder mantener esa longitud mínima. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, en ese momento ya no se puede, digamos, no te da la topografía para mantener una longitud de ese tipo. Y lo que vas a tener que hacer es al menos garantizar un radio de curvatura que sea seguro, ¿no? Para el manejo de los vehículos. Ahora, si la topografía te da, entonces vos puedes utilizar tus valores de longitud mínima y longitud máxima entre curvas. Eso sería, estimado Juan José. Ahora, no sé si te ha quedado claro o hay alguna otra cosa que habría que agregarle o tal vez no me estoy dejando entender bien. Ese es mi consejo, ¿no? Bueno, ¿qué me dices, Juan José? ¿Se ha podido responder tu consulta? Perfecto. Bueno, yo continúo. De todas formas, es un muy buen aporte este que vos has puesto. Voy a tratar de buscárselos en la norma, este apartado donde habla de las longitudes máximas y mínimas que tiene que haber entre curvas, ¿no? Bueno, yo continúo entonces con la clase. A ver, denme un minutito. Ahora sí. Perdón, un minuto, voy a tomarme. Esto es un energizante, por si acaso, no es una cerveza, así que es para poder continuar con nuestra clase. Bueno, el siguiente apartado acá de las herramientas de creación de alineamientos me permite crear espirales flotantes.
Esto es lo mismo que les decía, son espirales que no están en curvas, son espirales que están, como su nombre dice, están flotando después de otros elementos, ¿no? Otra cosa que no se utiliza mucho. Después, una herramienta muy útil que tenemos nosotros es esta de acá, que me permite ver en una tabla todos los elementos que yo he creado en mi alineamiento. Miren, me muestra como tabla el radio de mis curvas, las longitudes de mis espirales, este tipo de cosas. O bueno, la constante de la espiral, ¿no? La longitud es esta. Yo puedo modificar acá mismo los valores de los radios, las longitudes de las espirales y hacer otro tipo de modificaciones, ¿no? Acá me muestra mucha información. También puedo verla yo de manera particular en cada una de las curvas. Para hacer esto, lo que yo hago es seleccionar esta otra opción de acá y voy a elegir en pantalla la curva de la cual yo quiero ver sus elementos. Selecciono esta curva y me aparece acá una tablita. En esta tablita me va a mostrar absolutamente todos los elementos que haya en esta curva. Estos elementos ustedes generalmente, bueno, ustedes los tienen que calcular antes de hacer esto, ¿no? Y tendrían que verificar que coincida. Nosotros podemos seleccionar esta opción de acá que dice mostrar más. Hacemos clic y ahora sí me muestra, por ejemplo, la longitud de la curva, el ángulo de deflexión, la progresiva de inicio, la progresiva de final, la longitud de la cuerda y todo tipo de elementos geométricos que tiene esta curva, ¿no? Como les digo, los cálculos que ustedes hacen para el diseño de estas curvas tendrían que coincidir acá con estos parámetros. Bueno, con eso habríamos visto ya lo que son estas herramientas de creación de alineamientos. Como han visto, estamos pasando de manera superficial lo que es el diseño de alineamientos. No estamos yendo muy a fondo a eso, ya que en nuestro curso tenemos que aprovechar el tiempo, ¿no? Y no es específico de diseño de carreteras. De todas formas, si ustedes quisieran un curso de diseño de carreteras, o sea, el Civil 3D lo dejamos medio de lado, ¿no? Y hacemos un curso que sea diseño de carreteras, apoyándonos en Civil 3D. Lo escriben en el grupo y podemos lanzarlo también con el instituto, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta acerca de estas herramientas de creación de alineamientos? David dice, buena idea. Y sí, sería una muy buena idea. No es muy complejo. Snyder dice, sería genial. Yo tengo un dicho que tal vez es muy, no sé, muy, muy corcho, digamos, que dice, por 2 puntos pasa una recta, ¿no? Entonces, si más de una persona apoya algo, yo pienso ya que es una buena idea, ¿no? Y aquí ya son cuatro personas, ¿no? Bueno, entonces esto lo vamos a tomar en cuenta, o al menos yo lo voy a tomar en cuenta y se lo voy a proponer al instituto, ¿sí? Ya que con Civil 3D se hace bastante ligero el diseño de carreteras. Pero a mí me gusta mucho que se haga, o sea, utilizar el Civil 3D como herramienta, ¿no? Y no como el criterio, digamos. El criterio tenemos que tenerlo cada uno de nosotros. Y otro de sanitario y canales, dice David. No sería mala idea. ¿Sabes, David? Voy a revisar esta otra propuesta que vos tienes. La verdad, nunca he lanzado uno de canales y sanitario. Pero de todas formas, a ver, vamos a verlo si se puede también.
Bueno, entonces, continuando con esto, veamos ahora lo que son los estilos. Bueno, primeramente yo les había comentado que ustedes en settings o en configuraciones pueden cambiar estas abreviaturas. Pero pensándolo mejor, creo que les voy a mostrar acá cómo cambiarlas, ya que tal vez alguno no me ha entendido bien la anterior clase o la clase en la que hablé de esto. Así que les voy a mostrar cómo cambiar esto. Es muy molesto cuando uno revisa un plano y le han pasado el archivo así con PC, MID, o sea, escrito en inglés, ¿no? Porque da a entender que la persona que lo ha generado o lo ha hecho a la rápida o no sabe cómo configurarlo, ¿no? Lo peor es que da a entender que lo ha hecho a la rápida, ¿no? Y eso no dice mucho, digamos, del trabajo de uno. Así que les voy a mostrar cómo hacer esto. Nos vamos a venir, ya saben, acá al Tool Space. Ya saben que el Tool Space, el menú contextual son nuestros mejores amigos en Civil 3D, ¿no? Y nos venimos acá a Settings o Configuraciones. Hacemos clic derecho al nombre de nuestro documento y presionamos Editar configuraciones del dibujo. Acá nos vamos a ir a la pestaña Abreviaciones y busquemos estas abreviaciones que queremos cambiar. Por ejemplo, PC, ¿no? A ver, vamos a cambiar este PC. Por ejemplo, acá está. Intersección entre curva y tangente, PC. A ver, si no me equivoco, esto está en nuestro medio. ¿Qué nombre le colocamos a esto? Punto de comienzo de curva. Si no me equivoco, es TC, de tangente curva. De todas formas, yo les voy a mostrar acá cómo configurarlo y ustedes ya lo pueden hacer en sus dibujos, ¿no? Con con la abreviación que ustedes quieran. Acá en mid nosotros le vamos a cambiar a punto medio, por ejemplo. Punto medio. Y en PT vamos a colocar CT de curva tangente, ¿no? Presionamos aplicar, aceptar. Y como ven, ya ha cambiado esta configuración. De esta manera nosotros hacemos esta especie de traducción al español, ¿no? Como les dije en la anterior clase, yo les recomiendo que se vengan acá a configuraciones y cambien todas las abreviaciones que ustedes quieran y luego lo guarden para utilizarlo como plantilla, ¿no? Y así lo hacen una vez y nunca más lo hacen. Ahora, a ver, lo siguiente que vamos a hacer es ver más de cerca el alineamiento. Seleccionamos nuestro alineamiento y nos vamos a ir a sus propiedades. Podemos hacer clic derecho y seleccionar propiedades de alineamiento. Si no, ya saben, también podría venirme al Tool Space, a la pestaña Prospector, Alineamientos, selecciono el alineamiento, clic derecho, Propiedades. También me puedo ir al menú contextual, Propiedades de alineamiento. Tres caminos para llegar a lo mismo, ¿no? Acá en la pestaña Información, nosotros podemos cambiarle el nombre, cambiar el estilo, y es justo lo que vamos a hacer ahora. Ya saben esto de los estilos cómo es, ¿no? Hay una lista desplegable y hay una opción para editar el estilo. Acá en la lista desplegable yo tengo algunos estilos que utilizo, sin embargo vamos a copiar este y crear uno nuevo, solamente para que vean cómo se modifican estos estilos. Ya saben, acá en información se le coloca un nombre, le vamos a poner eje de proyecto
azul, por ponerle cualquier nombre, ¿no? Acá en la pestaña Design o Diseño, nosotros vamos a habilitar una opción que me permite hacer que el valor del radio se, ¿cómo le podría decir? Por defecto se mueva en unos, acá en este ejemplo, por ejemplo, a ver, al centímetro. Es decir, si yo modifico el radio de una curva desde el dibujo, yo lo selecciono, digamos, y empiezo a cambiar el valor del radio, este va a cambiar al centímetro. Es esa especie de configuración. No es una cosa que se haga a menudo porque nosotros vamos a cambiar el radio en la tabla que les mostré, ¿no? Es decir, nosotros vamos a modificar el radio desde sus valores porque lo vamos a calcular. En marcadores nosotros podemos colocar un bloquecito que aparezca en algunos puntos del alineamiento. Por ejemplo, acá yo tengo un bloque en el PI, en el punto de intersección. Y es este marcador de triángulo. Vamos a ver cuál es. Por ejemplo, aquí está el PI y acá está este bloque, ¿no? A esto se refiere. Miren, yo voy a volver rápidamente acá, donde estaba. Denme un minuto, le voy a poner nuevamente su nombre. Ahora sí, en marcador. Vamos a cambiar este marcador a otro nada más para que vean cómo funciona. Acá este icono es una especie de estilo de bloque. Yo selecciono acá y nuevamente me aparece la ventanita de estilos. Yo tengo estos bloques que puedo colocar. Por ejemplo, le vamos a poner círculo básico con cruz. O también los puedo editar. Y esto es exactamente como colocarle, o bueno, editar el estilo del punto. No sé si se acuerdan en nuestra primera clase que aquí seleccionábamos cómo colocar el marcador del punto. Es exactamente lo mismo. Ya lo hemos visto cómo se hace, ¿no? Y bueno, también puedo colocar un bloque en cualquier otro punto. Por ejemplo, esta es la intersección de una tangente con una espiral. Ahí en la intersección de una curva con una espiral. Y yo puedo hacer este tipo de cambios. Y acá voy a modificar la escala o el tamaño de ese bloque. De la misma manera que yo he modificado el tamaño del marcador de un punto en nuestra primera clase. ¿Se acuerdan de la escala de dibujo o las unidades absolutas? Bueno, es eso nomás. Finalmente acá en Display yo voy a seleccionar la visibilidad de los elementos del alineamiento y también sus colores. Yo utilizo estos estilos monocromáticos que ya los han debido ver porque me parecen un poco elegantes. Algunas veces ya me han dicho aburrido, que son mis estilos de abuelo, ¿no? Así que si ustedes quieren le cambian el color a lo que, bueno, estén utilizando en su trabajo, ¿no? Por ejemplo, le voy a cambiar de color azul. Puedo colocar también la curva con otro color, la espiral con otro color, cosas de este estilo, ¿no? Ahora, a algunos les va a pasar que van a modificar esto, van a presionar aplicar, aceptar y no se van a ver los cambios. ¿Por qué? Lo más probable si tienen este error es que acá en dirección de vista no haya estado seleccionada la vista en planta. Tal vez estaba en modelo, tal vez en sección. Recuerden que es muy importante esta dirección de vista.
porque si lo modifican en modelo, eso va a ser la visibilidad que tenga el alineamiento en 3 dimensiones, ¿no? Y en planta se va a ver igual. Bueno, apliquemos, aceptemos y veamos cómo cambia nuestro estilo de alineamiento. Como ven ahora la tangente está de color azul, es lo que habíamos colocado. El marcador ha cambiado a un círculo con cruz, la curva está de otro color. Bueno, de esta manera ustedes cambian el estilo, ¿no? A ver, ¿alguna consulta acerca de cómo cambiar este estilo de alineamiento? Han visto que no es tan complicado, ¿no? Tampoco es tan extenso. Bueno, yo continúo entonces, ¿sí? Vamos a volver a las propiedades del alineamiento. En la pestaña Control de progresivas, yo puedo cambiar, si deseo, la progresiva inicial de mi alineamiento. Sin embargo, si haces esto, Civil 3D te va a decir una cosa. Esto que estás haciendo, estimado ingeniero, es medio peligroso, porque si cambias esta progresiva puede afectar a otros objetos de Civil 3D. ¿A qué tipo de objetos puede afectar esto? Puede afectar la geometría, por ejemplo, o mejor dicho, puede afectar a tus secciones transversales, ya que no van a caer en la misma progresiva que estaban antes. Tu perfil longitudinal va a estar bien, no se va a modificar, pero tus secciones transversales, tus líneas de muestreo, tu corredor, es muy probable que cambien. Por eso te advierte Civil 3D antes de hacer este tipo de modificación. Yo les recomiendo que no hagan esto a menos que sepan bien, o bueno, estén bien atentos a esos cambios que les he dicho, ¿no? Después tenemos acá otra opción que no se habla mucho al respecto, bueno, de la cual no se habla mucho al respecto y que sin embargo en obra es fundamental. Y se llama ecuación de empalme. O bueno, en inglés creo que es ecuación de progresiva, ¿sí? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es una ecuación de empalme? O bueno, ¿alguno lo ha aprendido? En la universidad a mí nunca me hablaron de esto, por ejemplo. ¿Qué me dices, David, Juan José, Alex, Delia, Willy, Andrés, Gilberto? ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la ecuación de empalme? Gary, Johnny, Miguel, Nelson, Sofía, Delia, Ana. ¿Qué me dicen? ¿Qué es una ecuación de empalme en un alineamiento? Bueno, yo les voy a explicar entonces de manera un poco rápida y les voy a enseñar cómo se hace en Civil 3D, ¿sí? Ahora, a ver. Miren, les voy a explicar con una cosa que a mí me ha pasado. Digamos que este alineamiento es nuestro proyecto. Bueno, es un proyecto que estamos nosotros supervisando o construyendo, ¿sí? No diseñando. Esto es para supervisión o construcción. Y digamos que nuestro tramo termina acá. Y luego de nuestro tramo existe otro tramo que ya se ha construido. Esto es importante, ya se construyó este tramo. Y este tramo que ya se construyó inicia, por ejemplo, en unas progresivas ya fijas, ¿no? Es decir, que este tramo inicia, yo que sé, en la progresiva 10.000, ¿no? 10 más 000. ¿Está bien? Tenemos eso claro, ¿no? Luego de nuestro tramo hay otro que inicia en la progresiva 10 más 000. Y bueno, en el diseño que nos dieron para construir,
está todo bien. Nuestro tramo inicia tal vez acá en la progresiva 2 más 0, 0, 0 y termina en la 10 más 0, 0, 0. Cosa de que va continuo y empalma el otro tramo, ¿no? Todo bien hasta ahí. Sin embargo, estamos construyendo y por algún motivo acá, yo qué sé, por cualquier motivo es necesario hacer una modificación en planta de este alineamiento. Puede ser, por ejemplo, que hemos hecho el replanteo y este alineamiento acá cae sobre una, yo qué sé, un colegio. Podría ser que la curva o esta curva de acá sea realmente muy cerrada y haya la necesidad de ampliarla. O un caso muy típico es, por ejemplo, acá, que nosotros al momento de hacer la construcción hemos visto que en vez de hacer estas curvas, que son muy cerradas y muy continuas, directamente podemos pasar de este PI a este otro PI con una línea recta, ¿no? O bueno, más o menos recta. Entonces, ¿qué va a pasar si hacemos este cambio en planta? Si acá venía la numeración y llegábamos aquí con la progresiva, por ejemplo, 1 más 650, y terminábamos acá en la progresiva 1 más 850, por decir cualquier número, o sea, lo que quiero decir es que siguiendo toda esta trayectoria se tenían 200 metros, ¿no? Nosotros al hacer este cambio en planta hemos acortado esa distancia y tal vez ahora son 50 metros. Entonces en este punto la progresiva ya no va a ser 1 más 850, va a ser 1 más 700. ¿Se entiende, no ve? Hemos cambiado toda la numeración del proyecto desde este punto. ¿Qué va a pasar entonces? Que acá ya no vamos a llegar con la progresiva 10 más 0, 0, 0. Ya no va a ser más esto, sino que va a disminuir en la cantidad de metros que nosotros le hayamos disminuido al hacer ese cambio en planta. Y eso, estimados colegas, es un problema, porque no podemos llegar acá con la progresiva, yo que sé, 9 más 8, 50, y que después el otro proyecto en la misma progresiva tenga un mojón que dice 10 más 0, 0, 0, ¿no? O sea, no vamos a colocarle nosotros un mojón que diga 9 más 800 y ahí 10 centímetros después va a haber construido otro mojón que diga 10 más 0, 0, 0, ¿no? Ya no hay continuidad. Hay otros motivos por los cuales ocurren este tipo de problemas, ¿no? Pero este es uno clásico, digamos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es acá, en ese punto donde termina el cambio que han hecho, se coloca lo que se llama ecuación de empalme. Quiere decir que nosotros acá vamos a colocar un valor de progresiva de manera arbitraria. Nosotros le vamos a poner acá, ¿sabes qué? Acá va a ser 1 más 800 y punto. No me interesa si 20 metros antes está la 1 más 650, ¿no ve? No, aquí es 1 más 800 y punto. Entonces se genera un punto que tiene una progresiva hacia atrás y una progresiva hacia adelante. Eso es una ecuación de empalme, es colocar el valor de una progresiva de manera arbitraria. Por ejemplo, en este ejemplo nuestro, nos habríamos comido todo el tramo que existe entre la 1 más 650 y la 1 más 800.
En este proyecto ya no existe más, por ejemplo, la progresiva 1 más 700, ¿se me entiende? Esto ya no hay. De la 1,650 es igual a la 1,800. O sea que vamos llegando por acá. 1 más 600, 610, 620, 640, y donde tendría que ser 650, no, es 1,800. Y continuamos, 1,820, 40, 60. Bueno, eso es la ecuación de Empalme. Como les decía, se hace para mantener la continuidad de un proyecto. Se hace también cuando ustedes están trabajando en la construcción, por ejemplo, han cobrado ya todas estas progresivas que tenemos acá, y si ustedes van a hacer cambios en geometría atrás, están en un problema porque ya se cobró en esta progresiva, ¿no? Con este número de progresiva. No pueden estar cambiando acá las progresivas, todas las progresivas de adelante, cada vez que hagan un cambio en geometría atrás, ¿no? Bueno, por esos dos motivos y algunos otros motivos más se hace este tipo de cosas, ¿no? Discúlpenme un poco esta parte que ha sido tal vez un poco pesada y un poco tal vez ajena al Civil 3D, pero a mí me gusta explicarles esto porque cuando yo empecé a trabajar no sabía cómo hacer esto, cómo colocarle la ecuación de empalme, ¿no? Por eso me gusta explicar bien esto, que un poco al aire ha estado cuando yo aprendí en la universidad, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Se ha entendido lo que es la ecuación de empalme? Alex, David, Delia, Snyder, Juan José, ¿qué me dice? David dice sí, Andrés dice sí. Me alegra mucho, realmente espero que no haya sido muy pesado, ¿no? Y se haya podido entender bien. Porque es algo, como les digo, bien. Delia dice sí, la verdad también me fue útil. Oh, me alegra, Delia, que vos también hayas tenido que ver con esto. Es una cosa bastante compleja, ¿no? Bueno, algo de lo que no se habla mucho, porque es algo más constructivo, o bueno, te lo topas al momento de construir, porque cuando haces diseño no hay este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahora sí, entonces, ¿cómo colocamos la ecuación de empalme? Les decía, seleccionamos nuestro alineamiento, nos vamos a ir a propiedades, y acá en control de progresivas, tenemos lo que son las ecuaciones de progresiva o ecuaciones de empalme. Yo puedo hacer clic aquí en más. Este botón es agregar ecuación de empalme. Civil 3D me va a decir nuevamente, estás modificando algo que puede causar que no funcionen bien otros objetos. Ya les dije cuáles son estos objetos, ¿no? Le vamos a poner aceptar de todas formas. Y ahora me pide que le muestre en el dibujo cuál es el punto de la ecuación de empalme. Por ejemplo, le vamos a poner acá, ¿no? Donde decíamos, a ver, acá. Se van a topar ustedes que estos puntos van a ser en progresivas que no son redondas, ¿no? Y esto es porque la ecuación de empalme te va a caer donde te caiga, ¿no? Si es que estás haciendo esto en el trabajo. Ahora miren, acá me muestra un poco de información. Acá donde dice Station Back o progresiva hacia atrás, este es el valor que tenía antes la progresiva. En nuestro ejemplo, esto era, si no me equivoco, 1 más 650. Y acá donde dice progresiva hacia adelante, le colocamos el valor que va a tener de ahora en adelante. En nuestro ejemplo era 1 más 800. Acá donde dice incremento o decremento, significa que a partir de esta progresiva, sí, las progresivas van a ir incrementándose o disminuyendo, es decir, de 800, 820, 40, 60, porque también nos da la opción de que ya vayan disminuyendo en vez de incrementarse.
una cosa que nunca he visto, ¿no? Por ejemplo. Y algo muy importante acá es este valor que dice progresiva cruda hacia atrás. O bueno, no sé cómo será en español, pero es row station back. Esta progresiva cruda vendría a ser el valor de la progresiva sin ninguna ecuación de empalme. Es decir, llamémosle la progresiva real, ¿no? El kilometraje real del proyecto. Porque si nosotros hacemos esto, aplicamos esto, digamos, después de esto es la 1 más 800, la 1 más 900. Sin embargo, la progresiva cruda va a seguir con esta numeración. Entonces vamos a aplicar, a ver, vamos a hacer unos cambios acá. La progresiva adelante va a ser, por ejemplo, 2500. Aceptar. Miren, han visto, me advierte 2 veces Civil 3D que no lo modifique. Presiono aplicar, aceptar. Y acá tenemos lo que yo les decía. Empezamos en la 2 más 120, bueno, 2 más 100, 2 más 120 y directamente 2 más 500. Y acá ya continúa la numeración. Sin embargo, la progresiva cruda, por ejemplo, acá va a seguir siendo 2 más 140 y así va a continuar la progresiva cruda, ¿no? Eso sería como colocar la ecuación de empalme. Ahora, algunos me dirán, a mí no me interesa cuál va a ser la progresiva cruda, ¿no? Yo te digo, te tiene que interesar, porque cuando vos sacas reportes, cuando creas un reporte que tengas que colocarle vos de qué progresiva a qué progresiva es, ahí vos tienes que colocar la progresiva cruda. Y eso no te lo dice Civil 3D en ningún lugar. Y es algo que yo he aprendido con un poco de, de sacrificio, ¿no? Así que eso yo les recomiendo que lo tengan bien claro, ¿no? Si ustedes le están queriendo sacar un reporte de cualquier reporte, ¿no? De Civil 3D donde tengan que colocar las progresivas, por ejemplo acá, estas progresivas tienen que ser las progresivas crudas. Y eso es un problema cuando sacan un reporte de, por ejemplo, de puntos de corredor cada 10 metros, cada 20 metros. Porque si vos le pones, yo qué sé, de la 2 más 500, quiero un reporte, ¿no? De puntos de talud, por ejemplo, a la 2 más 560, el Civil 3D no te va a sacar de acá, te va a buscar la progresiva cruda que tenga 2 más 500 y de ahí te va a sacar. Es una cosa que vamos a ver un poco más adelante, pero si ustedes han tenido este tipo de error, de equivocación, que les están sacando el reporte, tal vez después de haber hecho una ecuación de empalme, y el reporte les bota de otras progresivas, tal vez ni siquiera les da bien el reporte, es por esto. Por eso Civil 3D te advierte unas 2 o 3 veces que no hagas este tipo de cosas, ¿no? Bueno, continuemos entonces con el alineamiento. Pero díganme, ¿se ha entendido la importancia de la ecuación de empalme y cómo utilizarla en Civil 3D? A mí me parece algo con lo que se choca bastante en el trabajo. Por eso quisiera que esté muy claro ahora para ustedes, ¿no? ¿Qué me dicen David, Andrés, Juan José? A ver, David dice bien, Willy dice sí, claro, me alegra mucho. Andrés dice claro que sí. Bueno, está perfecto. Entonces yo continúo, ¿sí? Cuando estemos viendo otros objetos a los que les afecta esto de la ecuación de empalme, les voy a hacer un poco más de recuerdo, ¿sí? Al menos cuando hagamos reportes.
porque yo he patinado mucho, mucho con eso. Y no quisiera que les pase a ustedes, ¿no? Bueno, volvamos a propiedades de alineamiento. Ahora sí. Acá en Masking, nosotros podemos colocar lo que se conoce como máscara. Es decir, que podemos ocultar una región de nuestro alineamiento. Digamos, entre esta progresiva y esta progresiva. Aquí está activa la máscara, presionamos aplicar, aceptar y nuestro alineamiento queda invisible entre esas progresivas. Sin embargo, sigue ahí, ¿no? Es una cosa para hilar un poco más fino. Bueno, prácticamente eso serían las... bueno, ahora sí. Acá en criterio de diseño, nosotros podemos seleccionar un archivo de criterio de diseño. Ya les dije que yo no hago mucho esto porque es mejor utilizar nuestro propio criterio. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo modificar esos archivos. Y lo que es más importante, en esta pestaña yo puedo cambiar la velocidad de diseño si quiero para mi proyecto. Y también puedo colocar otras velocidades de diseño para otras progresivas. Tal vez yo en la progresiva 0 tengo una velocidad de diseño de 120 y sin embargo en la progresiva 2000 esa velocidad de diseño cambia a 80. Por ejemplo, si están entrando en una zona urbana, alguna cosa de este tipo, ¿no? Presionamos aplicar, aceptar y bueno, esas son las propiedades de los alineamientos. Ahora vamos a ver cómo modificar las etiquetas, o mejor dicho, el set de etiquetas. Por defecto yo les he mostrado cómo utilizar este set de etiquetas que yo les estoy dejando en este archivo. Sin embargo, les voy a mostrar cómo cambiarlo. Seleccionamos nuestro alineamiento, hacemos clic derecho y seleccionamos editar etiquetas del alineamiento. Y vamos a venir a esta ventana que habíamos visto un poco a la rápida hace un momento. Bueno, en esta ventana nosotros vamos a seleccionar el tipo de etiqueta que vamos a colocar. De cada tipo hay un listado de etiquetas. Estas etiquetas se pueden modificar y nosotros acá las agregamos o las borramos. Y bueno, las que agreguemos van a aparecer en esta ventana donde vamos a modificarlas un poco, o mejor dicho, ajustarlas a nuestro proyecto. Miren, vamos a hacer esto desde un principio. Acá en tipo, yo voy a seleccionar Major Stations. Estos serían progresivas mayores. En nuestro caso, las etiquetas que van a ir cada 20 metros. Acá tengo todos los estilos de etiquetas que van a ir en las progresivas mayores. Yo les he dejado acá este estilo, que vamos a crearle una copia. Esto va a ser de forma rápida, cosa de que no perdamos mucho tiempo, ¿no? Ya saben cómo modificar etiquetas ustedes. Acá en general habíamos dicho ya que se modifica, por ejemplo, si van a estar orientadas en base al alineamiento o al norte del proyecto. Y acá en Layout ya sabemos nosotros cómo modificar los componentes de una etiqueta. Sabemos que acá en contenido vamos a cambiarle, por ejemplo, el tipo de línea, o mejor dicho, el tipo de letra, el color. Y acá en propiedades podemos nosotros traer cualquier tipo de información que tiene el alineamiento.
Por ejemplo, el valor de la progresiva. Acá miren, tenemos el valor de la progresiva cruda. Podemos colocar el valor del norte, del este, la velocidad de diseño y algunas cosas más, ¿no? Acá aparecen varias propiedades en base a la información que tenemos acá arriba. Por ejemplo, la precisión, el formato, si va a estar con formato de progresiva, el separador de progresivas, en este caso es el símbolo de más, y algunas cositas más, ¿no? De todas formas, como les digo, esto ya lo hemos visto. Entonces lo único que vamos a hacerle es, bueno, lo vamos a agregar así como está esta etiqueta. Ya tenemos una etiqueta para mis progresivas mayores. Yo puedo seleccionar acá cada cuánto van a ser. Por ejemplo, a ver, puedo colocarle cada 100 metros. Ahora vamos a seleccionar una etiqueta para mis progresivas menores. Esto sería cada 10, por ejemplo. Acá seleccionamos solamente un tick. El tick es esa barrita pequeñita que aparece cada 10 metros, ¿no? Lo agregamos. Miren acá, las etiquetas mayores están cada 100 metros y los ticks cada 50. Me parece perfecto. Acá de tipo podemos seleccionar alguna cosa más. Por ejemplo, a ver, las ecuaciones de empalme, es decir, donde haya una ecuación de empalme, me va a colocar esta etiqueta. Puedo seleccionar a ver, los puntos de geometría. Los puntos de geometría serían el inicio de curva, el final de curva, el inicio de tangente. Acá tengo mi estilo. Ya sabemos cómo modificar estos estilos, ¿no? Y lo agregamos. Cuando lo agreguemos, me va a aparecer esta ventana donde me dice a qué estilos de curva le va a colocar etiqueta. Si seleccionamos esta casillita de acá, me va a colocar a todos. Si selecciono esta de acá, me va a colocar a ninguno. Ponemos OK. Con esto ya prácticamente está todo, ¿no? Si por accidente ustedes habrían colocado ninguno, por ejemplo, acá, pueden hacer clic en estos tres puntitos, donde van a poder seleccionar nuevamente los puntos de geometría, ¿no? Ahora, lo más importante, o bueno, lo más práctico, es que este set de etiquetas nosotros lo podemos guardar. Yo selecciono esta opción de guardar set de etiquetas y ya le puedo poner un nombre, por ejemplo. Y después, la siguiente vez que yo tenga que configurar las etiquetas de un alineamiento, simplemente selecciono importar y me va a aparecer un listado de los sets de etiquetas que haya. Eso es lo que nosotros hemos hecho en un principio cuando hemos creado este alineamiento para traer estos sets bueno, ese set de etiquetas que yo tenía, ¿no? Que habíamos colocado. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Alguna consulta de los sets de etiquetas de alineamientos o de cómo configurar estas etiquetas? ¿Qué tal Andrés, David, Delia, Juan José, Alex, Diana, Delia, Edwin, Gary? David dice todo bien, me alegra mucho. Bueno, entonces yo continúo. Esperen un minutito, me voy a tomar un poquito de este energizante. Ya saben, miren, es marca Coca-Cola.
Bueno, ahora sí. A ver, fijémonos en nuestra guía de clase. Porque creo que nos hemos salido un poco de nuestra guía de clase. De todas formas, son cosas que ustedes realmente necesitan saber, ¿no? A ver, veamos cómo está la guía de clase. Ahora sí. Hay otras etiquetas que puede tener nuestro alineamiento. Estas etiquetas son muy importantes para hacer después una tabla de los elementos del alineamiento. En Civil 3D, las etiquetas y las tablas están agarradas de la mano. Hemos hablado un poco de esto al momento de hacer puntos, ¿no? Bueno, nos vamos a venir aquí a la pestaña Annotate o Anotaciones, acá del ribbon, y vamos a seleccionar Agregar etiquetas. Van a hacer clic directamente acá en el icono de la etiqueta. Les va a aparecer esta ventana. En esta ventanita nosotros vamos a seleccionar en la parte superior las etiquetas a qué objeto le vamos a colocar. En nuestro caso a un alineamiento. Acá abajo me aparece el tipo de etiqueta que vamos a colocar. Nosotros vamos a colocarle a todos los segmentos. Bueno, seleccionamos segmentos múltiples. Esto quiere decir, por ejemplo, tangentes, curvas, espirales. Esos son segmentos múltiples. Y de acá seleccionamos nosotros un estilo de etiqueta. Yo ya tengo mis estilos creados. Entonces yo les recomiendo que los utilicen, ¿no? Sin embargo, sobre estos estilos hay algo que tengo que decirles. Vamos a venirnos acá a editar estilo. Y bueno, son como cualquier otro estilo de etiquetas. Sin embargo, tienen ¿cómo se diría? Una opción más. Estas etiquetas tienen lo que se conoce como el modo, es el modo tag, significa modo etiquetado. Sin embargo, ¿cómo le podríamos llamar acá? Bueno, llamémosle el modo etiquetado, ¿sí? Esto que se dice tag mode. Bueno, ustedes tienen que tener etiquetas que tengan un componente que se llame el etiquetado. Pucha, es que no sé cómo decirlo para que no suene tan repetitivo, ¿no? Pero esto que se conoce en inglés como tag significa una etiqueta que le da el número al objeto. Es decir, que nuestras curvas, por ejemplo, van a tener C1, C2, C3. Eso es el tag. Las tangentes también van a tener T1, T2, T3. Las espirales S1, S2, S3. Por ejemplo, ese C1 es el tag. Eso es un componente que tiene que venir acá en la etiqueta y estar habilitado en el modo tag. Y tiene acá como contenido la enumeración de ese segmento, ¿no? Esa es la única diferencia que tienen estas etiquetas. Lo demás es lo de siempre, ¿no? Por ejemplo, esta me dice la dirección y esta segunda me da la distancia. Esto es para una tangente, ¿no? Y ya saben, para etiquetado tiene que existir acá un componente de texto que se utilice en el modo tag. Vamos a ver nosotros bien cómo funciona esto ahorita, ¿sí? Eso es para las tablas.
Bueno, antes de colocar, yo les recomiendo revisar acá esta opción que dice enumerado de tags. Le vamos a decir tags a esas etiquetas, ¿sí? ¿Ven? Hay que verificar acá que el enumerado empiece en 1 para todos. A veces esto no es así. Y eso es si ustedes hubieran hecho algunos cambios, habrían creado tal vez un alineamiento y lo habrían borrado o lo habrían enumerado y luego lo quieren volver a enumerar. Entonces acá nada más hacemos clic en cualquier casilla y los cambiamos a 1. Si ustedes no hacen esto, puede ser que sus curvas estén etiquetadas como C15, por ejemplo, y sea la primera curva, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces ya saben, tienen que revisar que empiece en 1. Aplicamos, aceptamos y presionamos acá lo que dice agregar. Esta opción que dice método de introducción de valores, de referencias, una cosa así, solamente se utiliza con etiquetas que te piden, por ejemplo, una progresiva. Esto te dice, voy a introducir la progresiva mediante la línea de comando. Esta línea de comando es lo que pones acá en la barra de comando. Es decir, que esto no se aplica a nuestro caso, ¿no? Entonces, sin miedo, presionan acá agregar y les va a pedir seleccionar el alineamiento. Seleccionamos nuestro alineamiento, presionamos escape y acá ya están esas etiquetas que hemos creado, ¿no? Miren, me muestra en la curva el radio, la longitud, el ángulo de deflexión. Y ya saben ustedes, estas propiedades, como el radio, por ejemplo, nada más en la etiqueta nosotros vamos a cambiar, o bueno, vamos a seleccionar acá en layout, en contenido, seleccionamos simplemente la propiedad que queramos que se muestre en esa etiqueta. Podría colocarle el valor del PI, este, norte, la longitud de la cuerda, el ángulo de la cuerda, cualquier tipo de cosa que a mí se me ocurra o necesite, ¿no? Bueno, y lo de los tags vamos a ver enseguida al momento de crear una tabla de estos elementos. Pero ¿qué me dicen? ¿Se ha entendido cómo colocar estas segundas etiquetas al alineamiento? ¿Qué tal Johnny, David, Andrés, Nelson, Edwin? David dice que sí, Andrés dice que sí. Me alegra mucho. Edwin dice que sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces ahora lo que hablábamos, ¿no? Nos vamos a ir nuevamente a la pestaña Annotate, acá del ribbon, y vamos a seleccionar agregar tablas. Se va a desplegar una lista y vamos a seleccionar alineamiento y agregar segmento. Esto quiere decir agregar una tabla de segmentos. Hacemos clic. Me aparece esta ventanita que ya conocemos. Es como la ventana para crear una tabla de puntos. Acá seleccionamos donde dice estilo de tabla, el estilo de nuestra tabla, ¿no? Acá yo ya tengo un estilo. Ustedes ya saben cómo modificar esos estilos de tabla, ¿no? Ahora puedo seleccionar los elementos de la tabla en base a un objeto. Es decir, le puedo decir, yo quiero que me coloques una tabla de este alineamiento. O en base a un estilo de etiqueta.
que también yo puedo seleccionar acá qué estilo de, bueno, que los elementos que quiero en la tabla sean los que están con esta etiqueta. Como les digo, las etiquetas y las tablas van de la mano en Civil 3D. Nosotros vamos a seleccionar en base al alineamiento. Y acá en el lado derecho, ya saben, puedo seleccionar la capa o si mi tabla se va a dividir, o sea, qué cantidad máxima de filas va a tener, si va a ser dinámica o estática, cosas que ya hemos visto al crear una tabla de puntos. Presionamos OK y por ejemplo que me cree mis tablas acá. Oh, miren, ha pasado alguna cosa muy extraña acá. Seleccionamos nuestra tabla, volvamos a sus propiedades. Bueno, no voy a poder configurarla, entonces la voy a suprimir y vamos a crear nuevamente nuestra tabla. Lo que pasa es que como la he creado en base a un alineamiento, no me ha reconocido estas etiquetas. Voy a tener que crear nuevamente una tabla, pero esta vez en base a los estilos de etiqueta. Seleccionamos entonces esta opción de por etiquetas y tenemos que buscar acá los estilos de etiqueta que hemos utilizado. Por ejemplo, a ver, para no fallar, me voy a fijar bien qué estilos de etiqueta son estos. Veamos. Miren, HL, dirección y longitud. Bueno, estos estilos de etiquetas son los que yo voy a utilizar para crear la tabla. HL, longitud y radio. Vamos nuevamente a crear la tabla. Alineamientos, tabla de segmentos. Y acá buscamos HL, longitud y radio. HL, dirección y longitud. Y a ver, creo que eso es todo. Bueno, presionamos ahora OK. Y vamos a crear nuevamente nuestra tabla. Ahora sí me han reconocido las etiquetas. Miren, acá tenemos nuestra tablita donde me muestra, está ordenada en base al número. Esta etiqueta que les decía, este C1 es el tag. Es, digamos, la identificación de esta curva. Aquí me dice la curva 1 tiene radio, longitud, dirección y bueno, sus coordenadas de PI, ¿no? Ahora, si vemos esta curva 1 acá en planta, como ven, la etiqueta que yo tenía ha cambiado. Acá ya no me dice radio, longitud, solamente ha quedado acá esta etiqueta que dice C1, lo que decíamos el tag. La etiqueta ha cambiado al modo tag. Y esto es porque se va a mostrar este alineamiento junto con esta tabla. Entonces acá ya no me muestra, ¿no?, las longitudes, los radios, solamente me muestra el identificador que está relacionado a esta tabla. Por eso es por lo que estas etiquetas tienen que tener ese modo tag, ¿no? Lo mismo es en las tangentes, está con L2, por ejemplo. Acá al parecer no le hemos colocado las etiquetas de la espiral. Bueno, no hemos incluido las espirales en la tabla. Debería haber seleccionado el estilo de la espiral más
para que me aparezca aquí en la tabla. Pero creo que ya se está entendiendo, ¿no?, a lo que quería llegar con esto de la tabla. Y ese sería el modo de etiquetar y de que te aparezca acá. Ahora, en los proyectos, generalmente de carreteras o principalmente de carreteras, estas tablitas van en lo que sería el plano en planta. Y ustedes tendrían que colocar esta tablita con un máximo de una fila, digamos, ¿no?, para que puedan moverlas en base y colocarlas en los planos que necesiten. Es decir, que esto se vea junto con la curva acá, ¿no?, en el plano en planta. Bueno, eso sería, estimados. O si quieren, o mejor dicho, para que esto esté completo, voy a colocar de nuevo la tabla con este estilo de espiral más, ¿no? Si no, nos va a quedar medio incompleto. Espiral HL longitud, ya. Vamos a crear nuevamente entonces nuestra tablita para que esté completa. Sí, si no me van a decir, pucha, este ingeniero lo hace a medias, ¿no? Tabla de segmento, seleccionamos el estilo y ahora sí acá, longitud y radio, dirección y longitud, y para las espirales era solamente longitud. Y acá lo que les decía, ¿no? En dividir tabla vamos a seleccionar, por ejemplo, una fila máxima. Y ahora sí, ¿ok? Esperamos un minuto. Mi Civil 3D va a colapsar. Ahora sí. Lo que les decía, cada una de estas tablitas ya las mueven ustedes a los planos en planta donde las necesiten, ¿no? Y ya me aparecen acá también enumeradas las espirales. Vean, está con S2, S1. Entonces en el plano en planta va a aparecer aquí S1, S2, C28 y tiene que estar ahí su correspondiente tablita, ¿no? Bueno, eso sería, estimados colegas, esta parte del etiquetado y creación de tablas. ¿Qué dice David? Muchas gracias, me alegra. ¿Qué me dicen? ¿Alguna consulta, curiosidad, comentario? Johnny, Edson, Felipe, Delia, Gary, Sofía. Johnny dice que está bien, me alegra mucho, Johnny. A ver, veamos nuestra guía, cosa de que no me esté faltando algo de explicar, ¿sí? Bueno, alineamientos offset. Vamos a crear este tipo de alineamientos más antes de terminar nuestra clase. Solamente un principio, vamos a ver esto de manera inicial, digamos. Después les voy a explicar cómo modificar estos alineamientos offset. Y ya vamos a iniciar en la siguiente clase lo que es la transición de peralte, cosa que es más compleja de lo que parece, ¿no? Bueno, un alineamiento offset es como hacer offset a una polilínea en AutoCAD. Es decir, te crea un alineamiento paralelo a una distancia del alineamiento original, ¿no? Esa es la idea. Para crear estos alineamientos, nosotros seleccionamos lo que se conoce como el alineamiento padre, o bueno, el alineamiento del cual van a partir estos offsets, ¿no? Nos vamos al menú contextual. Déjenme mover un momento esto. Y en el menú contextual seleccionamos alineamiento offset. Nos va a aparecer esta ventanita. Acá nosotros indicamos cuál es lo que les decía el alineamiento padre, ¿no? En nuestro caso, el eje. En esta segunda ventana, en esta segunda casilla, nosotros vamos a nombrar a los alineamientos offset.
Ya saben que estos textos entre corchetes, o mejor dicho, entre símbolos de más y menos, son scripts, es decir, son textos programados. Por ejemplo, acá está programado que me dé el nombre del alineamiento padre, el lado y el valor de la distancia offset. Yo lo dejo así, esto, porque en este caso, digamos, su nombre sería alineamiento eje nuevo, lado derecha, yo qué sé, 3 metros, ¿no? Dependiendo del valor de offset. Recuerden que para Civil 3D, offset o la distancia offset es positiva al lado derecho y negativa al lado izquierdo. Ahorita vamos a ver una aplicación de esto. En esta parte donde dice rango de progresivas, nosotros podemos seleccionar que el alineamiento offset sea desde el inicio hasta el final del alineamiento, o si deseamos, entre alguna progresiva, ¿no? Después, acá abajo nosotros seleccionamos a qué distancia va a estar ese alineamiento offset del eje. Por defecto aquí está 365. Esto vendría a ser el valor del ancho de un carril normal en nuestro medio, ¿no? Entonces nosotros veríamos en planta unos alineamientos que representarían el final de nuestro carril al lado derecho y el lado izquierdo. Ojo, acá en izquierda ustedes no le van a colocar menos 365, porque ya me está diciendo que este offset está al lado izquierdo, ¿ok? Bueno, más abajo se encuentra el criterio para el perfil offset. Esto me permite crear automáticamente un perfil para los alineamientos offset. Esto no se hace muy seguido, ¿no? Es más para hacer intersecciones, pero al momento de hacer intersecciones vamos a ver cómo hacer esto de otra manera. Después tenemos la opción de criterio para sobreancho. Me permite crear un sobreancho automático alrededor de las curvas. Como yo les decía, todo esto de utilizar criterios de Civil 3D no va con lo que yo hago, ¿no? Sin embargo, ya en nuestra siguiente clase les voy a mostrar cómo modificar estos criterios de diseño. Y acá en el apartado general, nosotros vamos a seleccionar un estilo para estos alineamientos, un sitio, ya saben, el sitio por ahora nosotros lo dejamos así como está, y un set de etiquetas. Por lo general los offsets no tienen etiquetas. Presionamos OK. Esperamos un momento, tenemos paciencia. Tal vez nos tomamos un café. Presionamos Escape. Y acá ya podemos observar cómo están mis alineamientos offset. A estos alineamientos offset nosotros podemos crearles sobreanchos si es que queremos. Es decir, que no lo haga de forma automática Civil 3D, sino que nosotros lo coloquemos a mano. Y eso vamos a ver ya en nuestra siguiente clase.